Continuando con el tema del timer 555 en el modo estable, en esta ocasión vamos a hacer dos ejercicios. Tenemos entonces la siguiente: genere con el timer 555 una señal cuadrada con frecuencia de 5.4 kHz, para lo cual realice lo siguiente: determine los componentes, calcule el ciclo de trabajo de la señal y demuestre el funcionamiento por simulación. Bien, entonces primero vamos a determinar los componentes y para ello vamos a necesitar la ecuación de la frecuencia, que anteriormente la habíamos visto y se había visto cómo se deduce en la sesión anterior, que se muestra por acá. Entonces esta es la ecuación y básicamente tenemos tres elementos: R1, R2 y C1. Entonces como solo tenemos esta ecuación, vamos a tener que proponer dos componentes y calcular el otro. Entonces vamos a proponer C1 y R1. Entonces para el caso de C1 estamos proponiendo 20 nanofaradios y para el caso de R1 1 kilo. Entonces una vez hecho eso, entonces tenemos que reagrupar esta ecuación y vamos a despejar R2. Entonces al despejarla nos queda así la expresión y lo que vamos a hacer es sustituir con los valores que ya conocemos. Entonces hacemos la sustitución y vemos que aquí está la sustitución. Entonces tenemos aquí la información es de la frecuencia en Hz, los 20 nanofaradios, que acá es por 10 a la menos 9 en su equivalencia, y la parte de 1 kilo ohm, que el kilo es por 10 a la 3. Entonces metiendo todo esto en la calculadora nos debe dar que la resistencia 2 es de 6179.14 ohms. Entonces básicamente ya con estas partes en azul podemos ver que estos son los componentes que vamos a armar. Ahora vamos a obtener lo que es el ciclo de trabajo, que básicamente es cuánto tiempo va a estar en alto con respecto al periodo, y la fórmula ya bien estaba dada en la sesión anterior, que es esta, donde tiene que ver las resistencias y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de ciclo de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituimos por los valores de las resistencias y metemos esto en la calculadora, lo cual nos debe dar un valor de 53.74% de ciclo de trabajo, es decir, casi 54%. Ahora lo que vamos a hacer es ir al simulador y comprobar esto. Bien, estamos en el simulador y tenemos casi completo el circuito. Lo único que nos falta es el timer 555. Entonces vamos a encontrarlo en donde dice Place Mix. Damos clic y vamos a buscar lo que dice timer. En lo que dice timer podemos escoger entre LM555CN o el CM. Vamos a escoger el CN. Damos OK y aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es que algunas versiones no nos muestran los pines ni muestran los nombres. Entonces vamos a dar doble clic y donde dice Display vamos al que dice Use Component, lo seleccionamos y palomeamos que nos muestre todas las de acá. Damos OK y ya nos muestran los pines y los nombres. Entonces lo que vamos a hacer es cablear. Entonces el 1 va a tierra, el 8 va a voltaje de alimentación, junto con el reset va a alimentación también. La descarga, que es donde está el transistor para descargar, va en medio de las dos resistencias R1 y R2. El threshold va a lo que es el capacitor y también el trigger, ya que son los comparadores. El threshold y el trigger son los comparadores. Y el que es control básicamente va a un capacitor pequeño que va a servir de filtro. Aquí básicamente lo que vamos a leer, si checan, es básicamente el voltaje que está a 2 tercios de lo que es el voltaje de lo que es la alimentación. Entonces vamos a checarlo con un indicador, donde dice Place Indicador. Vamos a poner un voltímetro, colocamos un voltímetro y vamos a checar si realmente son los 2 tercios del voltaje, que básicamente deberían ser 8 volts. Entonces vamos a darle simular y vamos a ver que en efecto son los 2 tercios, que básicamente son los 8 volts. Ahora sí vamos a ver la señal de salida. Entonces vamos acá donde dice Tectones Oscilloscope, colocamos un osciloscopio, conectamos a la canal 1 y ahora vamos a abrirlo. Prendemos y ahora vamos a correr la señal para que simule. Muy bien, tenemos ya la señal que está corriendo. Vamos a cambiar la escala de tiempo. Vamos a cambiar la escala de voltaje. Y lo que vamos a hacer es congelarlo. Damos acá a Single, congela y ahora sí vamos a medir. Vamos a Measure. Vamos a seleccionar primero lo que es la frecuencia.
y acá nos muestra que la frecuencia es 5.36 kHz, más o menos son los 5.4, más o menos acerca a lo que nos habíamos pedido. Y ahora vamos a ver lo que es el ciclo de trabajo. En esta versión lo que vamos a medir es el ancho positivo. Vamos a buscar el ancho positivo de lo que es el tiempo en que está activado en alto. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está el ancho positivo, acá es el tiempo que le toma estar en ancho positivo. Y ahora vamos a compararlo con lo que es el periodo. Entonces vamos a buscar ahora el periodo. Entonces aquí es la frecuencia y aquí está el periodo. Entonces para sacar el ciclo de trabajo básicamente es dividir este, que es el ancho positivo, entre el periodo. Entonces con una calculadora pues vamos a dividir. Básicamente son la misma escala, están en microsegundos, entonces solo es dividir 100 entre lo que son 186. Y básicamente con eso podemos ver que nos da un valor de 0.5376, que si lo multiplicamos por 100, básicamente es el ciclo de trabajo que habíamos calculado a mano. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, el cual dice: genere con el timer 555 una señal cuadrada con frecuencia a 3 kHz que cumpla los ciclos de trabajo del 80 y 50%. Calcule los componentes y demuestre por simulación. Bien, para este caso nos vamos a basar en la ecuación del ciclo de trabajo, la cual se basa en las resistencias y el porcentaje. Bien, entonces para esta ecuación lo que vamos a hacer es pasar el porcentaje y que divida el ciclo de trabajo. Entonces nos va a dar un valor de D que va a estar entre el rango de 0 a 1, que básicamente 0 es 0% y 1 es el 100%. Entonces nos quedaría así la ecuación. Entonces lo que voy a hacer es mover la ecuación original y arreglarla para que esté en términos de R1 y R2 en un lado. Entonces lo que estamos haciendo acá es agrupar los términos de R2 y los términos de R1 para que tengan factor común, lo cual nos va a dar esta ecuación, que básicamente relaciona las resistencias con el ciclo de trabajo. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la solución del ejercicio. Vamos a enfocarnos cuando D es 0.8, es decir, el 80% del ciclo de trabajo. Entonces vamos a tomar esta ecuación y vamos a sustituir el valor de D. Aquí está, hemos sustituido. Vamos a compactar. Acá tenemos la primera compactación. Vamos a reducir más. Y ahora sí ya podemos crear la relación. Vemos que la relación es que 3 veces la resistencia 2 es igual a la resistencia 1. Entonces con eso básicamente ya podemos sacar una relación para sacar el 80%. Vamos a la relación para el 50%. Entonces para el 50%, que es D.5, volvemos a aplicar esta ecuación, sustituimos, compactamos y vemos que aquí es 1 menos 1. Entonces 1 menos 1 nos daría 0. Por lo tanto nos está diciendo que la resistencia 1 vale 0. Y acá hay un problema, porque a la hora de que esto sea un cable y esto básicamente se carga el capacitor, no hay problema. El problema viene cuando se tiene que descargar el capacitor, que básicamente acá no habrá problema, pero acá como es un cable, va a irse directamente al transistor que tiene internamente el 555 y va a quemar el dispositivo. Entonces no puede haber una resistencia que valga 0 y no puede quitarse esta resistencia, sino quemamos el transistor y lo que es la descarga, el pin 7, ya no funciona. Por lo tanto, lo que es el ciclo de trabajo no puede ser de 0.5 o menor, no puede ser. Entonces ahí va a haber una limitante y básicamente solo podremos hacer el que es el 80%. Bien, entonces vamos a enfocarnos cuando el ciclo de trabajo es el 80%. Para ello vamos a utilizar la ecuación de la frecuencia ahora sí. Y en base a esta ecuación tenemos que recordar que hay una relación entre las resistencias. Entonces esta relación la vamos a sustituir en la ecuación de la frecuencia y ya nos va a quedar para compactarla más. Nos queda así que básicamente son 5 veces la resistencia 2 con el capacitor. Ahora solo tenemos dos componentes y lo que va a hacer es enfocarnos para sacar la resistencia 2. Entonces se va a proponer el capacitor 1. Entonces se propone que sea 50 nanos. Y de ahí pues básicamente vamos a despejar R2. Obtenemos la ecuación ya despejada y vamos a sustituir por los valores. Entonces sustituimos. Acá son los 3 kHz, que es 3 por 10 a la 3. Los 50 nanofarados, que es 10 a la menos 9. Y básicamente si todo está bien nos debe dar que la resistencia 2 es de
1923.59 ohms. Esa sería la resistencia 2. Y ya para obtener lo que es la resistencia 1, pues habría que multiplicar 3 veces este valor para obtener la resistencia 1. Al hacerlo, nos da que es 5770.77 para obtener los componentes que serían para este oscilador a 3 kHz. Ahora sí, vamos a comprobarlo en el simulador. Bien, estamos otra vez en el simulador y ahora vamos a comprobar el funcionamiento de lo que es el ciclo de trabajo y la frecuencia. Entonces vamos a abrir en el simulador que tenemos habilitado para el canal 4. Vamos a darle a simular, vamos a prender el osciloscopio y vamos a apagar el canal 1, que es el que no nos va a servir. Presionamos 2 veces y se apaga. Ahora presionamos para el canal 4 y tenemos la señal. Cambiamos la escala de tiempo. Ok, cambiamos la escala de voltaje. Y ahora vamos a congelarla. Le damos single y se congeló. Ahora sí vamos a hacer las mediciones. Vamos a measure. Vamos a canal básicamente 4. Presionamos hasta el 4. Y ahora vamos a medir lo que es la frecuencia. La frecuencia acá nos dice 2.99 kHz, que básicamente son los 3. Ahora sí vamos a buscar el ancho positivo para hacer las cuentas. Entonces buscamos el tiempo en ancho positivo. Vamos buscando el tiempo en ancho positivo. Aquí está. Y ahora vamos a buscar el periodo. Recuerden que todos son en canal 4. Entonces hay que buscar el periodo. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es el ancho positivo y el periodo. Todos están en microsegundos. Entonces lo que vamos a hacer es la división para comprobarlo. Entonces tenemos una calculadora. Hacemos la división. Que en este caso son 267 microsegundos entre lo que es el periodo, que son 334 microsegundos. Vamos a multiplicar por 100 y de una vez vamos a darle igual. Lo vemos y básicamente dice que es 79.94%. Básicamente es el 80% del ciclo de trabajo como lo habíamos calculado.